Buenos días a todos y nada, muchas gracias a todos los representantes de las formaciones políticas que nos acompañan. Yo creo que sois todos sobradamente conocidos, pero bueno, empezando desde el que está más lejos, Jorge Moruno es diputado de la Asamblea de Madrid por Más Madrid, Rocío Monasterio es diputada y candidata por Vox a las próximas elecciones de la Asamblea de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Juan Lobato es también secretario general del PSOE en Madrid y candidato por el PSOE a la Comunidad de Madrid, y Paloma Tejero es diputada por la Asamblea de Madrid y portavoz. La verdad es que, bueno, a mí me han encargado que sea moderador, voy a intentar ser moderadamente provocador, porque yo creo que es lo que pide la mesa, ¿no? Y bueno, me gustaría empezar con, bueno, primero una reflexión general. Yo creo que todos los que estamos aquí, los que están en el auditorio, tenemos el máximo interés en resolver el problema de la vivienda en Madrid. Yo creo que en eso tenemos esa suerte de que todos tenemos ese punto común, ¿no? Por la parte de los promotores, sí me gustaría trasladar que nos gustaría ser parte de esa solución, ¿no? Yo creo que tenemos un problema de vivienda en Madrid, sobre todo de vivienda joven, de vivienda accesible, y los promotores querríamos ser parte de esa solución, ¿no? La mesa me gustaría organizarla un poco en base a preguntas cortas y concretas, bajar al mundo de lo concreto, y una reflexión también, ¿no? Yo creo que una reflexión positiva, ¿no? Madrid crece en el año pasado. Madrid aumentó su población en 85.000 habitantes aproximadamente. Curiosamente, una cifra que se parece bastante al número de transacciones de viviendas que se produjeron en la Comunidad de Madrid, aproximadamente 85.000. Y Madrid crece en la actividad económica. Madrid, de las regiones de España, es de las primeras que ha superado el PIB prepandemia. Y eso significa que Madrid necesita viviendas y que Madrid necesita suelos para la actividad económica, ¿no? Por tanto, ese es un dato importante, y ese suelo se produce en base a la legislación que tenemos. La legislación que tenemos en Madrid para el suelo es la Ley 9/2001. Fijaros que hace ya 22 años que se promulgó esa ley. Una ley que recientemente ha sido bastante revisada con la ley Omnibus, que es una ley que, a juicio de los promotores, es una ley buena, aunque nos resulta escasa. Nos hubiera gustado llegar mucho más lejos, ¿no? Y la pregunta que os planteo a cada uno de vosotros es muy concreta. En vuestros programas tenéis previsto revisar la Ley 9/2001. Si tenéis previsto revisarla, ¿en qué sentido? ¿Más flexibilidad, menos flexibilidad, más intervencionismo, más colaboración público-privada? Bueno, muchas gracias, Asprima, y a todos los que estáis hoy aquí. Como bien has dicho, aquí están los extremos, porque estamos en el punto exactamente opuesto. Nosotros creemos que hay que liberalizar todo el suelo de Madrid. Absolutamente todo el suelo de Madrid, y ya llegamos tarde. Es imposible responder a la demanda de vivienda que hay y a las necesidades de los madrileños si no liberalizamos todo el suelo, exceptuando el especialmente protegido por temas medioambientales o por tema de catalogación. Es imposible responder a la necesidad que tienen los madrileños de vivienda con unos plazos de tramitaciones que te llevan a que tardas años para poner vivienda en el mercado. Y esto yo lo he sufrido, he estado 20 años haciendo vivienda en Madrid y he sufrido lo que son los retrasos de licencias, los que son tramitaciones engorrosas, contradictorias, que dependen de interpretaciones de técnicos, la inseguridad jurídica, y luego el depender en unos procesos de unos plazos que además tienen un coste económico altísimo, que al final se traslada al madrileño. Y cuando decimos los jóvenes no acceden a la vivienda, es que están pagando las políticas de todos estos años. Entonces, hay que liberalizar el suelo, hay que conseguir poner, y se puede poner, vivienda de precio asequible. 35.000 viviendas en Madrid se podrían hacer el próximo año, los próximos años, sin ningún problema. Hay suelo, y con la ley Omnibus se han dado pasos que eran necesarios, pero no suficientes. Hay que ir mucho más allá. Ahí también tengo que agradecer el trabajo de nuestro diputado José Luis Bartolomé, que está aquí presente, junto con el Partido Popular, el Gobierno de la Comunidad. Yo sí que hablo de otros partidos cuando las cosas se hacen bien. Y en Omnibus se ha conseguido llegar a acuerdos y sacar medidas que van en la línea de flexibilizar usos, liberalizar el suelo, facilitar calificaciones, poner en el mercado vivienda. Pero aún así no es suficiente, hay que ser valientes, liberalizar suelo, todo el suelo de Madrid, ponerlo en el mercado de forma inmediata, y es la única manera de dar una respuesta a un mercado que está muy tensionado. La solución
no va a ser por donde apunta ahora la ley de vivienda, que es el intervencionismo. El intervencionismo lo único que va a hacer es bloquear más el mercado. Topar los precios lo único que hace es sacar del mercado viviendas. Entonces, nosotros estamos en el punto opuesto al intervencionismo y sí que hay que fomentar vivienda en alquiler, pero también en compra. Necesitamos que las familias tengan la seguridad de poder tener una vivienda en propiedad. Y ahí es donde se construye un futuro, tienes una familia, tienes la seguridad, una ilusión de forzarte a trabajar más para poder pagar esas hipotecas que ahora es tan difícil pagar, y hay que dar respuesta también a la vivienda social. Es una vergüenza que en Madrid siga existiendo la Cañada Real. Tenemos que dar una respuesta a todas esas infraviviendas, las 1.600 infraviviendas, 4.000 personas viviendo ahí en condiciones terribles. Hay que ser claros, eso también lo tenemos que resolver. No puede ser que Madrid, en Europa, tenga un asentamiento como es la Cañada Real, que, bueno, que debería ser una prioridad de todos los partidos resolverlo. Yo querría apuntar un tema también. O sea, todos estamos de acuerdo en que los plazos de tramitación son largos, los informes sectoriales numerosos y a veces contradictorios. Los informes sectoriales, muchos de ellos vienen de normativa estatal, que hoy no toca, ¿no? Pero en el caso del plazo de las tramitaciones, desde Asprima hicimos un estudio comparado de cuáles eran los plazos de tramitación de una licencia de obra en los distintos municipios de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y encontramos diferencias desde 3 hasta 18 meses, ¿no? La pregunta que os quería plantear desde vuestra futura responsabilidad en la Comunidad de Madrid es, ¿os parecería bien establecer un sistema de bonus-malus con los ayuntamientos que tardan mucho? Malus, evidentemente, y porque al final la regulación es la misma para todos los ayuntamientos, ¿no? Y hay ayuntamientos que sistemáticamente tardan más y hay ayuntamientos que sistemáticamente son más ágiles, ¿no? ¿Qué opináis, si quieres ahora empezamos por Rocío, de un sistema de bonus-malus con los ayuntamientos, de tal forma que aquellos ayuntamientos, digamos, que son sistemáticamente lentos en la tramitación de licencias, tengan unas peores aportaciones desde la comunidad o un peor tratamiento? Muy partidaria, pero también de que se rebajen los impuestos a aquel que no le responde la Administración a tiempo. ¿Por qué tenemos que tener el administrado un coste financiero? Un coste financiero a los promotores por retrasos de la Administración. ¿Por qué se tiene que repercutir al final al propietario en el coste de la vivienda la inoperancia de la Administración? La inoperancia, que es lo que estamos viendo. Entonces, eso tiene un coste altísimo y es un coste que al final se repercute en el pobre madrileño que tiene una vivienda a un precio inasumible. También sueldos precarios, sí, pero parte que es una administración gigante que dedica muchos recursos al bienestar de los políticos y poco a resolver el problema de los administrados. Entonces, yo sí que creo que además hay que reducir impuestos a aquel al que no se le responde a tiempo, ¿no? Y aquí lo único que estamos sufriendo es un aumento de cargas de todo tipo, medioambientales, por ejemplo, de tasas. Estamos abrasados a tasas, a temas medioambientales, a informes de impacto de género. Creo que fue aquí hace 2 años, que os prometí a todos que si llegábamos al gobierno de la comunidad, que dependieran de nosotros, se eliminarían los impactos de género, de tema de ideología de género en el urbanismo en Madrid. Pues lo hemos hecho, lo hemos cumplido, lo hemos sacado en ómnibus. Ya no hay que hacer impacto de género, ya no hay que ir analizando por cosas absurdas ideológicas que vienen, que son asumidas por gobiernos que no son de izquierda y que al final imponen un trámite más. Entonces, la ley ómnibus lo hemos sacado y ahora intentaremos que las ordenanzas, Ayuntamiento de Madrid, que estén pendientes, que esperamos llegar a un acuerdo, también se saque toda la ideología que lo único que hace es lastrar, retrasar. Y que yo sepa, en la Comunidad de Madrid lleva 25 y pico años gobernando el Partido Popular. O sea, todo eso que hay que hacer, hemos tenido 20 y pico años para hacerlo. Y solo cuando ha llegado Vox, con una ley ómnibus, se ha conseguido empezar el camino, pero es que hay que hacer mucho más. Y por eso tenemos que tener mucha más fuerza para llegar a eso, a liberalizar el suelo, a flexibilizar y velar por lo que necesitan los madrileños y no por el bienestar de los políticos. El tema de las tasas nos gusta. Nosotros desde la Asociación de Promotores hay sitios en los que las tasas de prestación de servicios humanísticos, de revisión de un proyecto, cuestan más que la propia redacción del proyecto, ¿no? Perdona, Jorge, te voy a dejar al final en esta pregunta del bonus malos, pero por una razón también, ¿no? O sea, la mayor parte de los ayuntamientos de los municipios de la Comunidad de Madrid están gobernados o por el PSOE o por el PP mayoritariamente, son los partidos que tienen más número de alcaldes y a los que les afectaría más un bonus malos, ¿no? O sea, distinguir los ayuntamientos que funcionan bien y los que funcionan mal,
que os digo, no tienen por qué ser de ningún signo político, no hay una relación ahí directa, ¿no? Rocío, tú antes querías... Bueno, yo quería decir que a mí me parece poco ilusionante lo de parecerse a Hacienda, ¿no? Ya sé que lo de Hacienda no te gusta nada, Rocío. Yo sé que lo de Hacienda... Me parece poco ilusionante. Algunos me dicen, porque, no digas en campaña claro, que eres técnico de Hacienda del no, Estado. Joder, es muy hombre. poco ilusionante. Entonces, lo que no puede ser es que en España, cuando se trata de ponerte una multa, perseguirte, cobrarte una... Oye, te encuentran rápidamente la cuenta, te lo sacan, todo. Cuando se trata de que la administración esté al servicio del administrado, eso es imposible. Tú vas por la M30, 91 kilómetros por hora, oye, y te cazan, te llega la multa, te lo sacan del banco. Tú vas a pedir a la administración una cita o vas a pedir una consulta vinculante para saber qué haces con una licencia y te tiras meses. Tú vas con un inversor que quiere invertir una millonada a traer un centro de datos en Alcalá de Henares y nadie es capaz de contestarle los plazos que va a tener para la implantación, porque en abrir una zanja se tira un año para una acometida eléctrica, porque tiene 2 informes de impacto medioambiental, más el de género, más el de otro. Es que no puede ser que además que gobiernos que no son de izquierda se traguen toda la ideología de la izquierda. Es que dentro de poco vamos a tener que hacer un impacto de indigenismo o algo así. O sea, ya no sé qué nos falta. Entonces, de verdad, todo eso son frenos a la tramitación. La ideología en el urbanismo es terrible, hay que sacarla. Y, oiga, no hay nada más social que quitar trabas e impuestos. Quitemos a los jóvenes el TPO en la Comunidad de Madrid, que les está lastrando cada vez que compran una vivienda nueva de 100 y pico mil, 12.000 euros. Luego claro, eso sí que es social. Bien, Rocío, vuestras... Bueno, la realidad es que el saldo de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid es desastroso. La verdad es esa. Y la verdad es que el Plan VIVE ha resultado un desastre. No se han dado viviendas, y no podemos confiar en que eso cambie si siguen los mismos gobernando en la misma línea, claro. Entonces, nosotros creemos en la colaboración público-privada y la verdad es que la vivienda social que hay en Madrid se tiene que decir que buena parte es gracias a los fondos. Esos fondos que llaman los fondos buitres, algunos, pues eso. Hay que decirlo. Y si no conseguimos hacer atractivo ese mercado, no se construirá más vivienda de precio asequible en colaboración público-privada. Sí, creemos que hay que revisar los módulos. Por supuesto que sí, y no entendemos por qué no se ha hecho ya, con 20 y pico años gobernando el mismo partido. Es urgente. Y si no hacemos eso, no vamos a conseguir responder a una demanda que hay. Propuestas como las que llevábamos de un aval para jóvenes que el Gobierno ha hecho bien en asumir, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y llevarlo en la ley los meses pasados para los jóvenes, para tener un aval para acceder a esa primera vivienda en esa parte que no consiguen completar cuando les da una hipoteca el banco. Pues esas son medidas que ayudan a poder acceder a un parque de vivienda que a lo mejor no es totalmente público, pero en colaboración público-privada. Yo creo que no es realista pensar que de un día para otro vamos a conseguir hacer mucha vivienda de protección en las cantidades que hace falta. Entonces hay que hacer atractivo el mercado, la colaboración público-privada, porque es la única manera de resolverlo. Me hace gracia cuando hablan de Carmena. ¿Qué ha cambiado cuando ya no está Carmena? Porque nos escandalizábamos con Carmena, con el bloqueo del centro de la ciudad, con las bajas emisiones, con el Madrid Central, y ahora nos han ampliado el Madrid Central a Madrid 360. ¿Qué ha cambiado? A mí me lo tienen que explicar, porque es que resulta que cuando cambian los gobiernos se mantienen las ideologías. Y esas ideologías lastran, y esas ideologías al final acaban teniendo consecuencias económicas porque encarecen el mercado. Los módulos hay que revisarlos, nosotros creemos que hay que tener una parte de vivienda social, pero vivienda social donde se den también unas mínimas garantías. No puede ser que tuviéramos casi 2.000 viviendas ocupadas en la vivienda social y que gracias a que Vox entra con una enmienda en la ley ómnibus, conseguimos que se deje de regalar la vivienda social a los ocupas. Esto es el colmo ya, la inseguridad jurídica brutal. O sea, ocupan la vivienda y te premian legalizándotela en la Comunidad de Madrid. Te dan la escritura, te dicen bienvenido, tenga la escritura. Oiga, que estamos incentivando la ocupación. Entonces, es importantísimo acabar con la ocupación, es importantísimo la seguridad jurídica, es importantísimo tener normas simples, pocas,
sencillas para que la declaración responsable funcione. Y es importantísimo adecuar los precios de los módulos a la realidad para hacer atractiva la inversión y poder, en colaboración público-privada, ofrecer una vivienda razonable de precio. De todas formas, introduzco también un tema que tiene que ver con el alquiler. Siempre hablamos del alquiler como opción preferencial de acceso a la vivienda. Nosotros creemos que tiene que convivir con la compra, ¿no? Pero en el alquiler nos preocupan varias cosas, ¿no? Desde luego nos preocupa la legislación que habla de la regulación de precios del alquiler. Pensemos que a fecha de hoy ya hay una regulación de precios del alquiler. Como sabéis, los alquileres está topado el incremento de los alquileres al 2%, y es una realidad que los alquileres están disparados de precio, ¿no? Con lo cual, no debe estar funcionando mucho lo del 2%, porque si no. En general, la verdad es que la mayor parte de las experiencias de control de precios de alquileres que nosotros conocemos han sido negativas, y efectivamente yo creo que en el mundo del alquiler tenemos que hablar del control de precios, tenemos que hablar de la ocupación ilegal. Yo creo que la ocupación ilegal no es una necesidad básica de los ciudadanos. Los que lo conocemos, y yo lo conozco muy de cerca, es una industria, y algún día, si queréis, os cuento cómo funciona, desde el telepizza que pides 2 días antes de ocuparla y estas cosas. Y evidentemente todas las garantías que hay alrededor del alquiler para efectivamente hacer de la vivienda en alquiler una solución estable, sostenible, sea desde la pura promoción pública, sea desde la colaboración público-privada, o sea desde la pura promoción privada, ¿no? Entonces, sí me gustaría, Paloma, un poco vuestras propuestas en el alquiler. ¿Qué va a pasar? Todos sabemos que hay una propuesta de control de precios en la Ley de Vivienda, hoy en tramitación en el Congreso. Ley de Vivienda que prevé que para que en una zona se apliquen política de restricción de precios, de control de precios, necesita la definición de esas zonas como zonas tensionadas, ¿no? Y contarnos un poco, Paloma, cuáles serían vuestras propuestas en relación con fortalecer el mercado del alquiler y hacer un mercado del alquiler sostenible y duradero, ¿no? Bien, Rocío, ¿cuál es vuestra posición? Nosotros creemos que la intervención no es la solución, y además no hace falta que lo digamos nosotros, solo hace falta ver Berlín, Barcelona, el gran fracaso. Lo único que ha provocado es un mercado negro, que no exista oferta y que el propietario tenga miedo de poner el piso en alquiler. Al final, la ocupación, la inseguridad también genera que la gente no quiera poner en el mercado el piso, porque tiene miedo a que sea ocupado, y efectivamente no es buen ejemplo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid sea el que tiene más pisos ocupados. Eso es un problema, porque si no sabes velar por tu patrimonio, ¿qué mensaje estás dando, ¿no? Yo creo que vamos a un escenario de gran desigualdad, con una clase media arrasada, que es la que carga la crisis económica. Por desgracia, si una imagen, caminen por Alcalá, por la calle Gran Vía, ¿qué ve uno? La Consejería de Educación, edificio precioso. La Consejería, Cultura, sí. La Consejería de Agricultura. El Gobierno, sí, el Banco son todo edificios públicos. Alquileres también, lo tenemos, pues uno va a la Plaza de Colón y ve que la Comunidad de Madrid alquila un local pequeñito de 100 metros por 50.000 euros al mes para hacer una cata de vino cada 3 meses. Entonces vemos que lo público, lo político, los recursos públicos cada vez se usan más para lo político, pero no revierten en beneficio de los madrileños. Lo que tenemos que estar es en ayudar al madrileño, al joven que se quiere emancipar, que necesita un aval, al joven que le estamos abrasando con un impuesto como el TPO, que le impide acceder a esa primera vivienda, el AJD, con el que estamos recaudando más que nunca, el AJD en la Comunidad de Madrid, y eso no está volviendo al bolsillo de los madrileños, eso se está dedicando al bienestar de los políticos. El otro día veía una petición de coches híbridos para el Gobierno de la Comunidad para acceder a Madrid Central. Pero vamos a ver. Claro, es que la Consejería de Agricultura está al lado de la calle Alcalá. Y claro, tienen que entrar en coche híbrido, porque claro, como no hemos quitado eso de las bajas emisiones de Carmena, entonces, oiga, ¿a qué estamos dedicando el dinero? La Consejería de Familias Numerosas, ¿dónde está? En Padre Damián. ¿Cómo es el precio de alquiler en Padre Damián? El más caro de todo Madrid. ¿Y a qué estamos dedicando los recursos? ¿A facilitar el alquiler y la vida a los madrileños? ¿O a aumentar el bienestar de los políticos? Esa es la pregunta que tengo yo. Entonces, vemos presupuestos que van aumentando, pretendían ahora aprobar un presupuesto con 2.700 más millones de gasto, y uno se va a las partidas y no ve que sean
para mejorar el sueldo de los médicos? No. ¿Era para mejorar los profesores de educación? No. ¿Era para un aval para los jóvenes para alquiler? No. ¿Qué es lo que aumenta? 70 millones para gasto de publicidad del gobierno. 22 millones de euros al año para los sindicatos. Sí, esto es de la hoz y el martillo que luego nos montan las manifestaciones y nos bloquean la ciudad. Para comprar coches híbridos, para mantener alquileres y compras de edificios en el centro de la ciudad, en los sitios más caros. Los madrileños no acceden a la vivienda, al alquiler. Y ese espacio cada vez es ocupado más por lo público innecesario, lo político, lo que no revierte. Hay que bajar impuestos, hay que facilitar la vida de los madrileños, hay que facilitar un aval para jóvenes, hay que bajar el AJD, eliminar el TPO, irse con todos esos edificios a otros sitios y ese dinero de verdad utilizarlo para que los madrileños vivan mejor, no para dificultarles la vida. Me gusta que saques el AJD, es un impuesto que cuando tratamos de explicar a nuestros clientes, yo me he declarado ya incapaz. O sea, no sé cómo se explica el AJD, es un impuesto que no sé exactamente qué grava y si es más dinero es. Se recaudan 900 millones. Rocío, ¿cuál es vuestra propuesta? Nuestra propuesta, realmente nosotros lo que creemos en generar incentivos y desgravaciones que favorezcan el tener viviendas en propiedad o alquilarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que recuperar desgravaciones que se han perdido y lo que desde luego no es nuestra opción es el intervencionismo o el confiscar los ahorros. La gente ahorra, la gente trabaja y lo ahorra en una vivienda y algunos pretenden confiscar esos ahorros. Por ejemplo, nos ha costado que se eliminara en Madrid el impuesto de sucesiones de tíos a sobrinos, que era confiscatorio. ¿Por qué si se muere una tía tuya te tienen que confiscar esos ahorros? Eso estaba en Madrid hasta hace muy poco y nos ha costado mucho y todavía está el 75%. Falta bonificarlo al 100%. Eso es confiscar. Eso es coger unos ahorros que no son tuyos. No sé por qué la Administración en ese acto de transmisión tiene que quedarse con esos ahorros. El AJD también, nosotros no entendemos, se está recaudando por AJD como nunca se ha recaudado y eso no está volviendo a los madrileños. Por las deducciones por inversión en vivienda para extranjeros, oiga, a mí atraer inversión a Madrid me parece maravilloso. Además, Madrid tiene una grandísima oportunidad de atraer inversión y lo vamos a apoyar. Ahora, no le dé desventajas a los madrileños. Los madrileños son los que tienen que tener las mayores ventajas de desgravación, las mayores ventajas de deducciones fiscales, las mayores ventajas por reinversión. Si luego quiere ofrecérselo usted también a los que vienen de fuera, muy bien, pero no le dé, como pasaba, y creo que ayer lo he explicado muy bien, nosotros apoyaremos leyes fiscales que dan ventajas a los extranjeros si usted primero se lo da a los españoles. Si usted esas deducciones se lo da a los madrileños, si usted a un madrileño que va a reinvertir o que tiene 5 años la vivienda en propiedad, le da usted esa ventaja fiscal, pero no se lo dé usted solo a los extranjeros y no a los madrileños, ¿no? Y creo que en esto somos bastante claros. Todo lo que sean desgravaciones, que el dinero esté en el bolsillo de los madrileños y no en el bolsillo de los políticos, que luego no sabemos para lo que lo utilizan, pues a mí me parece extraordinario y lo vamos a apoyar. Algo sí sabréis para qué lo utilizáis. Alguna parte sí, pero otra parte creemos que tenemos una tendencia, que yo creo que hay que reducir el tamaño del Estado, reducir el tamaño de los parlamentos, menos diputados, la mitad, mejor, y reducir el tamaño de los gobiernos autonómicos, porque al final nos están suponiendo un lastre burocrático y un coste que no nos podemos permitir, que España hoy no se lo puede permitir. Y eso es lo que permitirá a las familias, a los autónomos y a las pymes seguir adelante. Pues muchas gracias. Yo creo que estamos ya absolutamente fuera de tiempo. Seguramente podríamos hablar durante horas. Agradeceros a los participantes la claridad y vuestra asistencia. Y ratificar que, desde luego, desde el sector promotor nos vais a encontrar siempre tendiendo esa mano para construir vivienda accesible para los jóvenes madrileños. Y bueno, a mí me echarán como moderador por haber excedido el tiempo, pero espero que tengáis el mayor éxito, porque vuestro éxito es el éxito de todos, ¿no? Muchas gracias.